Bueno, este tema creo que es sumamente importante, ¿cierto? Especialmente como vimos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ayer, ¿cierto? Que dentro de nuestra juventud, ¿cierto? Hay mucho vigor, hay mucha fuerza, ideas, ímpetu, ¿cierto? Un montón de cosas, lo cual es necesario que vaya acompañado de la experiencia de la maduración. Sin embargo, todos somos llamados a una guerra espiritual real. No es una ficción, no es que yo grite que tire dardo al aire, ¿cierto? De repente piense que anda algo volando encima mío y le lanzo algo. No, estamos llamados a una guerra espiritual y vamos a hablar un poquito de eso, de las características de un guerrero de Dios y cómo se hace realmente una guerra espiritual efectiva. Yo puedo orar fuerte, golpear el piso con el pie, reprender demonios, que puede ser que esté bien, pero si no vivo una vida de guerrero de una forma efectiva, todo eso va a tener muy poco resultado. Muy poco resultado. Yo necesito vivir en victoria para que todo lo que haga, ya sea que ore fuerte o no ore fuerte, tenga repercusiones reales en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual es más real de lo que vivimos nosotros. No es que yo piense que pasan cosas, sino que yo necesito ver lo que está pasando realmente en el mundo espiritual. Jesús dijo, yo no digo nada que no oigo, y yo no hago nada que no veo hacer el Padre. Entonces eso nos habla de que realmente el cristiano debe poder conseguir ver lo que está pasando en el mundo espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que trasladar aquí a este tiempo presente, en nuestras vidas y cuando servimos a Dios. Y servir a Dios no es solo predicar, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Sino que en toda mi manera de vivir. Y así yo voy a vivir en victoria. Y todo lo que haga va a ser una victoria en contra de Satanás y a favor del reino de Dios. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Vamos a empezar con la última parte. Con Mateo 12, 28, 29. Porque muchas veces hemos pensado de que, bueno, y hay parte de cierto, pero hemos pensado que toda la guerra espiritual, ¿cierto?, está en que uno se tiene que defender de los constantes ataques del diablo. Defenderse y que veo dónde viene, veo para dónde va, veo que se puso aquí, veo que el principado de aquí es tal cosa, y vemos que el cristiano prácticamente es alguien que está siendo constantemente atacado y bombardeado por Satanás. Y en gran parte es así. Pero lo que tenemos que entender es que realmente Jesús vino a invadir el territorio de Satanás. No porque siempre fue de Satanás, sino porque Adán se lo entregó cuando pecó. Dice, ¿quién es el príncipe de este mundo? El diablo, el maligno. Dice que todo el mundo está bajo el maligno. Es nombrado el príncipe de este mundo. Y Jesús vino a ese territorio a invadir, a atacar. Vamos a ver el pasaje bíblico, Mateo 12, 28, 29. ¿Quién lo tiene? El que lo tiene que lo lee. Amén. Pero si por el Espíritu de Dios echo fuera yo los demonios, entonces llegó a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del fuerte y arrebatar sus bienes, si primero no ata al fuerte, entonces saqueará su casa? Amén. Entonces Jesús está diciendo aquí de que si Él echa fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y este es un punto importante, porque todas las señales, las otras señales, ¿cierto?, hablan de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero la única señal en la Biblia donde Jesús dice ciertamente el reino de Dios está en la liberación. Cuando se echan fuera demonios por el Espíritu Santo. Es una señal inequívoca de que el reino de Dios se está manifestando. Y no es coincidencia de que el versículo 29 diga lo que dice. Jesús inmediatamente dice, no puede nadie entrar a la casa del hombre fuerte si no le ata primero. Entonces ahí nos está mostrando de que el que vino a derrocar el reino de Satanás es Jesús. No es al revés. Entonces Jesús nos llama, ¿cierto?, a ser parte de este ejército, a invadir y a tener una parte activa en la guerra espiritual, en contra de las tinieblas. Pero para vencer las tinieblas, primero necesito, ¿qué cosa? Vencer mi carne. Nosotros vimos de que Jesús, antes de vencer la tentación, tuvo que ser ungido,
y pasar un ayuno de 40 días. ¿Y el ayuno es para qué? Para aplacar nuestra naturaleza natural, por decirlo así. Entonces, si yo no puedo vencer el pecado en mí mismo, mucho menos voy a ser efectivo en contra de las tinieblas. Y Jesús nos llama a una guerra espiritual efectiva. Nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos para cada vez ser más efectivos, más eficientes. Una persona efectiva es una persona que logra el resultado, pero una persona eficiente es una persona que consigue el mismo resultado pero ocupando los menos recursos posibles. Entonces, nosotros tenemos que desarrollarnos. Y eso es lo que nos llama el Señor. Entonces, nosotros, o Dios, con su reino, vino a derrocar, a despojar, a pelear, a invadir a Satanás, que puso su reino acá en la tierra. Entonces, el ejército invasor es el ejército de Dios. Y nosotros tenemos que saber de que nosotros estamos en una lucha donde no tenemos que ser pasivos esperando los ataques del diablo. Porque somos el ejército invasor que está derrocando un reinado que está aquí en la tierra ilegítimamente, entre comillas digo, porque en realidad está aquí por causa del pecado. Entonces debemos tomar esa actitud. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, que nos transformemos en hombres y mujeres guerreros de Dios, que no significa andar peleando con las nubes, con el sol y cosas raras. Significa vivir una vida efectiva de guerrero y de guerrera de Dios. ¿Ya? Vamos a ver Mateo 16 al 19, cómo el Señor Jesucristo ocupa este lenguaje de guerra, ¿cierto? Y a ver si, David, tú me puedes buscar Isaías 28:6, por favor. Mateo 16. Del 16 al 19. ¿No? ¿Lo leo yo, hermano? Dice, estoy esperando ya. Dice, ¿tú eres el Cristo, el hijo de esa? Sí. ¿Y quién creen ustedes que soy? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste de labios humanos, sino de mi Padre Celestial, que lo reveló personalmente. Esa es la nueva versión. Hasta el 19, pastora, por favor. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y la puerta que cierres en la tierra se cerrará en el cielo, y la puerta que abras en la tierra se abrirá en el cielo. Amén. Bueno, ¿cómo se llama? Ahí dice los poderes del infierno, pero, ¿cómo se llama? Acá dice las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, que está fundamentada en que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y eso le da autoridad de que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Eso no quiere decir de que Dios se va a someter a que yo, si quiero atar eso, lo va a atar, si yo quiero atarlo, sino que significa que nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios y vamos a entender lo que Dios quiere hacer y lo vamos a hacer aquí en la tierra y se va a hacer en el cielo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia? Porque en una guerra, cuando hay un ejército invasor, como es el ejército de Dios, ¿cierto? Y van ganando terreno, invaden el castillo, ¿cierto? Y como último recurso, el ejército se mete en la guarnición, por decirlo, donde hay una puerta donde cabe 1 o 2 hombres, independientemente que queden 10, 20 vivos, y cierto, independientemente que los otros sean como 1000, pueden pelear entre 2 a 2 o 3 a 3. Eso significa de que llevan la batalla hasta la puerta. Entonces Jesús está hablando de que la iglesia, ¿cierto?, es parte del reino de Dios y del ejército invasor que lleva la batalla hasta la puerta, hace retroceder al enemigo hasta la puerta. ¿Ya? Y esa es la mentalidad que tenemos que tener
como guerreros y guerreras de Dios, que no significa irnos a un extremo, andar peleando con lo que encontremos por ahí, sino significa vivir una vida en victoria. Vamos a ver Isaías 28:6. Y por espíritu de juicio al que se sentara en juicio, y por fortaleza a los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Hasta los que harán tornar la batalla hasta la puerta. Entonces, ahí está hablando ciertas características que Dios está buscando en los guerreros de Dios. Y en todo cristiano, porque todo cristiano es llamado a ser parte del ejército de Dios. Pero tenemos que cumplir los requisitos, tenemos que nosotros entrenarnos. Pablo, ¿cierto?, dice, pelea la buena batalla de la fe, ¿cierto?, como buen soldado de Jesucristo, ¿cierto? Ningún soldado que milita se enreda en los negocios de este mundo, sino por agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cuánto más para Jesucristo? Entonces, uno de los requisitos que nos hace fuerte, ¿cierto?, como ya lo vimos, es la consagración al que nos llamó a ser parte de este ejército. Vamos a ver algunas armas espirituales. Yo sé que hay muchas que ya ustedes quizás saben, pero vamos a ver algunos pasajes bíblicos para que hablemos un poco de eso. Vamos a ver Apocalipsis 7. Perdona, Apocalipsis 12, 7. Dice, y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y el dragón luchaba con los ángeles. Y no prevalecieron, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero, la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Y aquí hay tres armas para vencer y para hacer guerra espiritual, ¿cierto?, que muchas veces no se nombran como armas de guerra, pero es la forma en que nosotros guerreamos. Que dice que le han vencido ¿cómo? Con la sangre del Cordero. ¿Y qué hace la sangre de Jesucristo? Nos limpia. Los versículos bíblicos que ustedes encuentren con la sangre de Jesucristo va a estar lidiado a la limpieza de pecados, o a la limpieza incluso de nuestras conciencias. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas? Entonces, la sangre de Jesucristo nos limpia, y en 1 de Juan dice de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Juan dice 2 versículos antes de que la sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. Entonces, ¿cómo podemos vencer? Estando a cuentas con Dios. Así se usa la sangre de Jesucristo. Yo no puedo consentir el pecado. Yo no puedo engañar a Dios. Dios ya sabe lo que hice. Sabe mis debilidades y aún así me ama. Aún así murió en la cruz por mí. Aún así no se avergonzó por mí en la cruz. Quiso entregar a su Hijo en la cruz, sabiendo las cosas que hice, que estoy haciendo, incluso las que voy a hacer, por muy terribles o inmorales que sean. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar? ¿Por qué voy a rehuir a confesar un pecado? Si Dios ya lo sabe, y es más, ya murió por eso en la cruz. Entonces, esa es la actitud de un guerrero, alguien que confía en el poder de la sangre de Jesucristo, que ha sido rociada sobre nosotros para perdón de nuestros pecados. Y nos ha hecho perfectos para siempre, dice la Escritura. Y esa es una vida que nos permite vivir en victoria, porque un cristiano que está lleno de culpa vive en derrota. Es un cristiano vencido, porque la culpa no me deja servir a Dios, no me deja amar a Dios, y termina ahogando mi comunión personal con Dios, y termino peor todavía. Necesito creer en ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, así vencemos a Satanás, por la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Yo debo correr a los pies de Jesucristo. Juan dice, os he escrito estas cosas para que no pequéis, pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre. O sea, la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero el mismo Espíritu Santo nos dice por la Escritura
de que desgraciadamente está esa posibilidad, pero que ante esa posibilidad tenemos a nuestro abogado, que es Jesús, que es la propiciación de nuestros pecados y los de todo el mundo. Y así nos mantenemos en victoria, correr a los pies de Jesucristo. Si caíste, levántate, corre a los pies de Jesucristo, que Él te va a levantar y vas a vivir en victoria. Y eso tiene más efectividad muchas veces que hacer una oración de 4 horas contra un principado. Porque si vemos acá, estamos viendo una guerra en conjunto entre los ángeles y la iglesia. Los ángeles estaban luchando contra el gran dragón, ¿cierto? Y contra todos sus ángeles, pero esa guerra no se pudo resolver. Dice, ¿quiénes fueron los que vencieron? La iglesia. Dice, ellos la han vencido, no los ángeles la han vencido. Entonces es una guerra en conjunto. Cuando tú recurres a la sangre de Jesucristo, cuando tus pecados son limpiados, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en la realidad espiritual. Contra principados, contra demonios, contra potestades. Entonces necesitamos primero confiar en la sangre de Jesucristo. Segundo, ¿qué dice? Y por la palabra de su testimonio. Y esto es sumamente importante porque esa palabra testimonio quiere decir mártir. Alguien que padece por causa del testimonio, por causa de ser cristiano, por causa de amar a Jesús, por causa no solo de que yo digo que soy cristiano, sino por mi manera de vivir. Y en este mundo, hermanos, cada vez que se acerque el tiempo a que venga el Señor Jesucristo, más difícil va a ser llevar una vida según los valores y la moral de Jesucristo. Más peor visto va a ser, incluso va a llegar un tiempo que va a ser perseguido por la ley. Y nosotros vemos que ya no es algo fantasioso, sino que estamos a puertas de que sea una realidad. Y hay países donde es una realidad. Entonces estamos viendo de que estamos en los últimos tiempos y cada vez vivir bajo el señorío de Jesucristo va a llevar un padecimiento, una persecución, una aflicción. Y es un precio que tenemos que pagar. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestro testimonio, vencemos. Y muchas veces sin ni siquiera reprender un demonio. Hablo de nuestra contribución en la guerra espiritual cósmica que se está llevando a cabo. Y es importante que el testimonio se tiene que afirmar en mi experiencia personal con Jesucristo. Porque el testimonio que Dios da, los da de adentro hacia afuera. Si yo baso mi testimonio en cosas externas, mi testimonio va a ser débil. Pero si yo baso mi testimonio en el Dios que habita dentro de mí y lo que hizo en mí, mi testimonio va a ser fuerte. Porque lo van a estar poniendo en bases eternas. Las cosas eternas son para siempre. Las cosas que se ven son pasajeras. ¿Y qué más dice después? No amaron sus vidas hasta la muerte. Y ese quizás es uno de los puntos más importantes porque tiene que ver con la carne. Hermanos, ¿ustedes creen que vamos a estar dispuestos a dar la vida por el Señor Jesucristo si no somos capaces de pedir perdón cuando yo hago algo malo con un hermano o con mis padres o con quien sea? Si yo no soy capaz de negar mi carne, no voy a poder dar la vida por Jesucristo. Y hay mucha gente que vive con esa fantasía. Cuando llegue el momento, ¿cierto? Porque cuando llegue el momento que me digan, confiesa a Cristo, si no te pego un balazo, ¿cierto? Ahí yo voy a decir, sí, confieso a Cristo. Si no somos capaces de negar la carne, no vamos a poder dar la vida por Jesucristo. Porque aquí habla en un tiempo que se llama no amaron sus vidas hasta la muerte, está dando a entender de un presente continuo, o un presente progresivo. Una condición que me lleva a poder no amar mis vidas hasta el punto de morir. No necesariamente cuando morí, sino que tengo una condición que me lleva a no amar mi vida hasta el punto de morir si fuese necesario. Y eso es negación. Jesús dice, el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida, la ganará. Entonces, la negación contra la carne es sumamente importante para un guerrero o una guerrera de Dios. Cuando ustedes niegan su carne, cuando ustedes se humillan y piden perdón, cuando ustedes perdonan, cuando ustedes ponen la otra mejilla en sus familias, en la escuela, en el trabajo, donde sea, están ganando guerras espirituales, están contribuyendo a la guerra espiritual cósmica que se está llevando en los cielos.
Y sus oraciones para hacer guerra espiritual van a ser efectivas, porque están respaldadas con acciones eternas. Y ahí se cumple que lo que ato aquí se ata en el cielo. Esa es la condición para un verdadero guerrero. Y no andar jugando a la guerra espiritual. Porque anda mucho pueblo de Dios jugando a la guerra espiritual. Dios quiere que nos convertamos en verdaderos guerreros, partícipes del ejército de Dios, que tenemos aún un llamado que va más allá de lo que hagamos acá en la tierra. Porque el ejército de Dios va a participar en el derramamiento de la ira del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y eso es un honor, es un privilegio ser parte del ejército de Dios. Vamos a ver el mismo Apocalipsis. Tengo que buscar este versículo porque no lo tenía acá, pero... Apocalipsis 19, versículo 14. Dice: y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. ¿De qué ejército se está hablando? ¿Está hablando de los ángeles, hermano? ¿Quiénes están vestidos de esas ropas blancas? Dicen las Escrituras, los que han lavado sus pecados en la sangre del Cordero. Han sido vestidos con vestiduras blancas. ¿Qué más? Dice: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él lo regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, bueno, voy al versículo 18, no, el 17. No, el 19. Y vi la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Entonces, ¿con quién va a derramar la ira de Dios el Señor Jesucristo? Con su ejército. Y ese ejército es la iglesia, que obviamente incluye una actividad angelical. Vamos a ver Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 13. Dice: estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia, y ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿Son llamados a la salvación los ángeles? ¿Son escogidos los ángeles? ¿De quién habla de los escogidos las Escrituras? De nosotros. Entonces, es necesario, amados hermanos, que nosotros sepamos de que tenemos un llamado a esta guerra espiritual, pero no andar jugando a la guerra espiritual. Ser un guerrero espiritual, estamos hablando de una guerra justamente, como dice, espiritual. Nuestras armas, como dice Pablo, no son carnales, no son terrenales, sino son espirituales. El amor, por ejemplo, es un arma tremenda espiritualmente. Por ejemplo, ¿cuál fue el arma que Jesús usó para vencer a Satanás en la cruz? No hay ningún pasaje bíblico donde él diga: yo ato al demonio que está aquí en el monte y al principado que se puso en el monte de acá y voy a enterrar una estaca aquí, ¿cierto? No hay ningún pasaje bíblico donde Jesús lo haya hecho. Quizás lo hizo, no lo sabemos, pero no quedó registrado. ¿Cómo venció a Satanás? Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 15, dice: y despojando los principados y las potestades, los sacó a vergüenza en público, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. ¿Dónde venció Jesús a Satanás? ¿Dónde despojó a todos los principados, a todas las potestades? En la cruz. ¿Y qué dice Jesús? El que quiere venir en pos de mí, tome ¿qué cosa? Su cruz y sígame. ¿Qué representa la cruz? Vamos a Filipenses. Filipenses 2. Desde el versículo 5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y después viene, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, etcétera, etcétera. ¿Qué involucra la cruz? Negación, despojamiento de uno mismo, obediencia hasta tal punto de morir, y no solo de morir, sino de estar dispuesto de morir por otros, y en la peor muerte que pueda haber, porque murió como un criminal. Y eso involucra muchas cosas. Muchas veces nosotros, cuando padecemos, lo primero que hacemos es defendernos. Y Jesús tenía todo el derecho a defenderse. Cuando Él estaba en la cruz, dijeron: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz para que creamos en ti. Y Él era el Hijo de Dios y podía bajarse de la cruz, pero no lo hizo. Y esa fue su decisión. Porque Él dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Él decidió hacer la voluntad del Padre. Cuando Pedro saca y dice: vamos a pelear, y le corta la oreja a uno, ¿cierto? Él dice: mete tu espada, porque si no, ¿cómo se cumplirían las palabras de mi Padre? Él decidió hacer la voluntad de Dios. Y esa es una característica de un guerrero y una guerrera de Dios. La decisión inquebrantable, firme, de hacer la voluntad de Dios. Un compromiso completo, lleno de hacer la voluntad de Dios en cada aspecto de mi vida. Y así voy a vencer a Satanás. No solo en mí mismo, sino voy a ser un guerrero que donde yo esté haciendo la voluntad de Dios se va a estar estableciendo el reino de Dios. Jesús nos enseñó a orar, dice: cuando ustedes oran así, digan que venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Cuando ustedes hacen la voluntad de Dios acá, en cualquier aspecto más mínimo de su vida, están trayendo el reino de Dios a ese lugar. Y eso significa de que el reino de Satanás está retrocediendo. Por eso Jesús dice: nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si no lo ata primero. Cuando ustedes honran a sus padres, independientemente que sean mundanos, cuando ustedes actúan con misericordia, cuando ustedes actúan con justicia, cuando ustedes son radicales en contra del pecado, en contra de las insinuaciones del mundo, de las amistades, etcétera, etcétera, están trayendo el reino de Dios. Pero ¿qué pasa cuando alumbra la luz? Como lo vimos ayer. ¿Qué pasa cuando hay luz? ¿Se alumbran qué cosa? Las tinieblas. ¿Qué pasó cuando Jesús llegó a la sinagoga y había una persona que creo que ni siquiera sabía que tenía un demonio dentro y saltó el demonio cuando llegó Jesús? ¿Qué pasa cuando llega la luz de Jesús con los demonios? Las tinieblas se manifiestan como lo que son. Ya no se pueden esconder. Dice de que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Entonces todos los demonios que están ocultos, como humanismo, como religión, etcétera, etcétera, cuando hay un guerrero, una guerrera de Dios con la unción del Espíritu Santo, que tiene un respaldo de una vida haciendo la voluntad de Dios. Que esto no quiere decir de que yo soy perfecto, que no me equivoco nunca. Por eso dice de que le han vencido con la sangre del Cordero. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos esa herramienta tan grande y muchas veces no la queremos usar por orgullo o por vergüenza. Entonces, eso nos da la victoria. Así establecemos el reino de Dios y sus oraciones van a tener respaldo. Respaldo divino, respaldo de testimonio, respaldo de vida, respaldo eterno. Cuando empecemos a vivir como verdaderos guerreros de Dios. La guerra espiritual no es un juego. La guerra espiritual es la vida cristiana. Ustedes van, Van a ser padres, madres quizás, ¿cierto? Y cómo ustedes lleven su matrimonio, su paternidad, ¿cierto? Ustedes van a estar preparándose, ustedes van a estar haciendo guerra espiritual. Ustedes no saben lo trascendente que es marcar otra vida. Y la responsabilidad que conlleva. Que mis aciertos o mis errores pueden marcar la vida de un ser por el cual Jesús murió en la cruz. Entonces es relevante
Entonces, vivir como guerrero, porque últimamente el vivir como guerrero, ¿cierto? Se le da pompa, ¿cierto? Y se inventan un montón de cosas que llegan a ser hasta ridículas. El vivir como guerrero es vivir una vida cristiana como vencedor, en victoria, obediente a la voluntad de Dios. Una persona que aprende experimentalmente a hacer la voluntad de Dios. Y si me equivoqué, me vuelvo a levantar. Si me equivoqué, me vuelvo a levantar. Esa es la fe de Abraham. Abraham cometió errores, pero no se quedó en la culpa. Dice de que creyó en aquel que justifica al impío. O sea que lo justificaba a él, impío. No se quedó ahí, ay, me equivoqué, ya no sirvo, Señor. No, me llames a la tierra prometida, búscate a otro, mira, ahí está Lot. No, porque conoció el carácter de su Dios. ¿Y saben cómo viene ese conocimiento? Cuando yo conozco de dónde me sacó Dios. Porque cuando yo sé que Dios me sacó de ahí donde estaba, en la condición que estaba, ¿cómo voy a dudar que ahora me ama? Pablo dice eso. Si siendo enemigos Dios nos amó así, entregando a su Hijo en la cruz, ¿cuánto más ahora, habiendo sido justificados por la sangre de Jesús? Y eso nos va a mantener en victoria. Nosotros somos llamados a hacer guerra espiritual. Vamos a ver algunos otros versículos bíblicos. Vamos a ver Efesios 6, del 10 al 18, que no lo vamos a leer porque creo que es un pasaje bastante conocido que habla de la armadura del creyente. Y dice, estad firmes y tomad toda la armadura de Dios, ¿cierto? Para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y es importante porque ahí dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, y eso nos está diciendo que sí tenemos lucha contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, etcétera, etcétera. La Biblia nos dice que sí tenemos lucha. No es una opción. Tenemos la lucha. ¿La vamos a pelear? ¿O vamos a ser miembros del ejército que nos sirve y que en vez de contribuir, estorba? Jesús dice, el que no recoge conmigo, desparrama. Y Dios nos está llamando, no es coincidencia que estén acá. Amén. Entonces, tenemos una lucha y las armas, ¿cierto? Es la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios, la oración. Las que salen ahí por lo menos. Hay más. La verdad, ¿cierto? Habla de un cinto. La justicia habla de una cota de justicia, ¿cierto? Y así sucesivamente, pero en realidad está dando ejemplos de cómo actúa. Pero la verdad, andar en la verdad, ¿cierto? Que es andar en Cristo, ser verdadero para con Dios. Y andar en la verdad significa andar en su palabra. Jesús dice, tu palabra es verdad. Cuando yo vivo ese tipo de vida, estoy armado, estoy protegido. Andar en justicia, ser justo. Nosotros somos justificados por la sangre de Jesucristo. Pero eso es un llamado a que nosotros nos transformemos en hombres y mujeres justos. Por medio de la unción que Dios nos ha dado. Y eso tiene que ver con mi manera de vivir. ¿Ya? El Evangelio de la Paz, un compromiso con el Evangelio de la reconciliación, como un sinónimo de paz. No es que yo diga, por favor, sálvense, no. Sino de reconciliación, de que Jesús vino para que el hombre se reconciliara con su Creador a través de la conversión y del perdón de los pecados en su sangre. Amén. Ese es el Evangelio del Reino. Ahora, la fe, que yo creo que está de más hablar de la fe. La salvación, el hecho de que yo esté seguro, afirme mi fe en la salvación y yo pueda recurrir a la salvación en Cristo Jesús, a lo que Jesús hizo en mí, o sea, por mí y en mí en la cruz, eso va a mantener principalmente mi mente a salvo de los acechanzas del enemigo. Por eso que habla del casco de la salvación. ¿Qué más? La palabra de Dios, que dice que es una espada. Y en Hebreos dice que es una espada de dos filos, o que es como una espada de dos filos. La espada es la única arma de acá
que no solo sirve para defenderse, sino para atacar. ¿Cómo se defendió Jesús? Escrito está. Pero no solamente fue un escrito está, sino que iba un respaldo de que esa palabra era vida en él, la había vivido, la había creído, que era verdad. No solamente un texto que se memorizó y que lo sacó cuando de repente había algo. Él realmente vivía, cuando él dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Él lo había comprobado recién, ¿o no? 40 días sin comer. Había sido sustentado ¿con qué? Con la palabra de Dios. Y más encima en el desierto. Entonces, no era simplemente un texto bíblico que se aprendió. Es la experiencia de la palabra de Dios. Cuando yo experimento la palabra de Dios, experimento la vida de la resurrección de Jesús. Pasa de ser un logos y se hace un rema. Muchas veces pensamos, bueno, y es parte del rema, pero muchas veces pensamos de que el rema es solamente cuando yo estoy viendo un texto bíblico y me viene una voz interna y me dice, oh, esto es para ti. Pero el rema de Dios es experiencia, cuando el Espíritu Santo hace de que la palabra de Dios yo la experimente. Y eso es un arma espiritual efectiva. ¿Amén? Y falta un arma que nunca se menciona, que, ¿cómo se llama? Hoy día la viste, ¿cierto? Que es la oración. Dice, orando con toda oración y súplica, con toda perseverancia, por mí y por todos los santos, etcétera, etcétera. Es parte de las armas, la oración es un arma de guerra. Por eso que tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Cuando nosotros oramos a Dios, nosotros estamos contribuyendo a esta guerra espiritual, a que se desarrolle y concluya esta guerra espiritual y esta guerra cósmica que hay en los cielos. Y no necesariamente que yo ore atando cosas que están en los cielos. Por ejemplo, ¿cómo hizo guerra espiritual Daniel? ¿Ató algún demonio? Ni siquiera sabía que había un tal principado de Persia. No tenía idea. Ayunó y oró. Y no tenía idea. En ninguna parte de toda de todo lo que oró, en ninguna parte dice, yo ato al principado de Persia, yo ato aquí y todo lo demás. ¿Qué estaba haciendo? Pidiendo perdón por él y por su pueblo. Y él no tenía idea que su oración y su ayuno estaba contribuyendo a la lucha espiritual que estaba teniendo Gabriel y Miguel contra este principado de Persia. Porque cuando llega el ángel dijo que justo el tiempo de su ayuno, 21 días, fue el tiempo de batalla que tuvieron ellos. Entonces, ¿quién guió esa oración y ese ayuno que hizo? Dios. Y esa es una parte relevante que tiene que ver con lo que vimos antes, ¿cierto? Que dice de la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y para poder escuchar la voz de Dios necesita un corazón dócil, como veíamos, de discípulo, dispuesto a ser corregido, a ser moldeado, a ser llevado. Que si Dios va para allá, yo me inclino hacia donde se inclina el corazón de Dios. Así nos vamos a convertir en guerreros y en guerreras efectivos y efectivas. Amén. Hay otras armas que salen en las Escrituras. Por ejemplo, la alabanza. En 2 de Crónicas 20, del 21 al 20, ¿cierto? Hay un hecho donde Dios dice, en esta ocasión no es necesario que vosotros peleéis porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Simplemente alabad y Dios va a intervenir. Y alabaron y Dios puso confusión en 3 ejércitos, que hay teólogos que dicen que eran más de 2 o 3 millones de personas, contra un ejército del pueblo de Israel que con suerte habrán sido 400.000 o 600.000 soldados. Entonces, vemos de que la alabanza, pero esa alabanza tenía un fundamento. ¿Cuál era el fundamento? El pueblo se humilló, buscó a su Dios. El rey convocó ayuno. El pueblo fue obediente y se puso a ayunar. Reconocieron su debilidad, porque dice que el rey tuvo temor y no dijo, yo soy fuerte, vamos a ir a reprender. Señor, entonces, eso es andar en verdad. Señor,
en el día que temo yo en Jehová, confío. Ahí se cumple ese versículo bíblico. Confiaron en Jehová y Jehová les respondió. Entonces, la base de esa alabanza, ¿qué era? Un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que dependía de Dios, buscaba de Dios. Por eso la alabanza fue efectiva. Amén. Esa alabanza es un arma efectiva en contra de la guerra espiritual. Nosotros vimos, ¿cómo se llama? Hoy día, ¿cierto? Con el estudio tuyo, de que Pablo y Silas, ¿cierto?, empezaron a orar y a alabar a Dios, y hubo un terremoto que soltó todas las cadenas. O sea, no solamente fueron sus cadenas rotas, sino fue tanto el impacto espiritual que hasta las cadenas de todos los presos se rompieron. Tanto fue la libertad manifestada en esa unción que todos quedaron libres, pero ninguno huyó. Entonces, vemos de que así se usan las armas espirituales. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La obediencia es un arma efectiva. ¿Saben cómo nosotros obedecemos a Dios? No escuchando una voz mística que me manda para allá. Bueno, puede ser que Dios me diga anda para allá, habla esto, todo lo demás. Pero principalmente yo obedezco a Dios a través de la obediencia que le debo, ¿cierto?, a las autoridades que Dios ha puesto sobre mí. Y no solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde me toque estar, en mi nación. No significa que le voy a obedecer en todo. Cada autoridad tiene su parte de obediencia que yo le debo. No una obediencia absoluta, una obediencia condicional a la voluntad de Dios. Pero cada autoridad tiene una parte de obediencia que yo le debo. Por mandato de Dios. Cuando yo me sujeto en justicia a esas autoridades, estoy resistiendo al diablo. Y el diablo va a terminar huyendo de mí. Esa palabra que usa para someterse a Dios dice que es un sometimiento reflexivo. Reflexivamente, o sea, sabiendo y conociendo cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere para nosotros. No es un sometimiento ciego en el que yo, porque Dios le ha dado caso, conversábamos con el hermano Eduardo ese tema, sino que es un sometimiento donde yo sé cuál es la voluntad de Dios y qué es lo mejor que quiere para mí. A ver, así yo voy a poder tener un parámetro de hasta qué límite me tengo que someter a cada autoridad. Vamos a ver Joel 2, que es un pasaje que ocupaba el apóstol Norman para hablar justamente sobre las características del ejército de Dios. Joel 2:11. Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus reales y fuertes que ponen en efecto su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y quién lo podrá sufrir. ¿Quiénes son sus reales y fuertes? Los que ponen en efecto, los que actúan, los que obedecen su palabra. Y hermanos, aquí como les decía, que nosotros tenemos parte en el ejército de Dios acá en la tierra, nos está preparando para poder tener parte en lo que va a hacer Jesús con su ejército aquí en la tierra en el día del derramamiento de la ira. Joel 2, ¿cierto? Con más tiempo, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Habla de un ejército que muchas veces se ha creído que es un ejército incluso malo, pero es el ejército de Dios que es los escogidos, porque es el derramamiento de la ira de Dios sobre la humanidad. Impía que no se quiera arrepentir, obviamente, para establecer el reino del Señor Jesucristo. Y no solamente nos quedamos con eso, sino que su ejército va a reinar con Jesús. Nosotros vimos en Apocalipsis 19, ¿cierto?, de que dice ahí de que Jesús regirá a las naciones con vara de hierro, cuando decía de que Él viene con su ejército, ¿cierto?
y la regirá con vara de hierro. Pero ¿qué dice en Apocalipsis 2? Vamos a buscar. ¿Qué dice en Apocalipsis 2 cuando habla de los vencedores? En Apocalipsis 2:29, si no me equivoco. 27 dice, no, desde el 26. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Entonces, todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra va a tiene repercusiones eternas. Pablo habla de que nosotros sembramos acá, mientras estamos en este cuerpo corruptible, sembramos como un grano desnudo lo que va a ser resucitado, lo que va a ser transformado. Si yo siembro cosas eternas, van a heredar el reino, porque dice que lo incorruptible no puede heredar lo corruptible. O sea, lo corruptible no puede pasar a lo incorruptible. Pero habla dice, y tú necio, ¿cierto? Lo que siembras es el grano desnudo. Está hablando de sembrar en las cosas eternas. ¿Y las cosas eternas qué son, según Pablo? Las cosas que no se ven. Por eso que Pablo dice de que ellos son vencedores, pero viven como derrotados. ¿Cierto? Cuando habla de él en su vida, ¿cierto? Pero porque nuestra victoria no es la misma victoria que el mundo espera. Nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados, y es más, muchos vamos a morir por causa de Cristo. Y Jesús lo dice, y lo dice muchos pasajes bíblicos. Pero así vencemos. Miren, vamos a ver otro pasaje que habla de los vencedores, aunque no es el tema que quería tocar, pero Jesús también habla de, vamos a ver Apocalipsis 2, versículo 10, si no me equivoco. Apocalipsis 2, versículo 10. No tengan ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué significa que el Señor Jesucristo te diga no tengan ningún temor de las cosas que ha de padecer? El Señor Jesucristo te está asegurando que vas a ¿qué? A padecer. Pero ¿qué dice después? Sé fiel hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Que muchos iban a morir en ese padecimiento. Pero de la segunda muerte iban a ser librados. Claro. Entonces nuestra victoria no es natural, no es visible. Así que no nos desanimemos, porque vivir en victoria significa vivir en el Espíritu. Que independientemente de la situación que me toca vivir, yo me mantengo haciendo la voluntad de Dios, ocupando las herramientas que Dios me ha dado, y voy saliendo en victoria. Porque nuestra victoria es espiritual. Estamos sembrando en el grano desnudo. Lo que nosotros hagamos aquí en la tierra es lo que vamos a terminar haciendo en el reino, o va a depender directamente proporcional de la autoridad que tengamos en el reino de Jesucristo. Y eso, vimos eso también, ¿cierto? Donde se habla de las 3 personas que Dios le da 5 talentos a uno, le da 2 talentos al otro, le da 1 al otro, ¿cierto? El que tenía 5 y lo multiplicó, ¿sobre cuántas ciudades lo pusieron? Sobre 10. Y el que tenía 2, ¿cierto? Y, ¿cómo se llama? Hizo 4, ¿sobre cuántas ciudades lo pusieron? Sobre 4. Entonces, lo que haga yo aquí en la tierra tiene directa influencia sobre lo que voy a vivir en el reino. Si yo aquí no soy vencedor, no voy a ser vencedor allá. Si yo aquí no reino, allá no voy a reinar. Si yo aquí no siembro, ¿cómo voy a resucitar? ¿Qué va a resucitar?
Amén. Amén. Entonces es directamente proporcional. Esta vida es tan corta en comparación con la eternidad, hermano, que ahora nuestros ojos son cortos y no logramos dimensionar qué significa la oportunidad que Dios nos está dando de participar del reino de Dios. Entreguemos nuestras vidas. Un guerrero, una guerrera es alguien que entrega su vida y se compromete por la causa de Jesús. Que no es andarle rogando a la gente, por favor, conviértanse. Establecer el reino de Dios con justicia. Donde yo vaya, la gente, aunque me odie, me aborrezca, pero que no pueda decir que soy injusto. Frutos no son. Que pueda decir, mira, todos roban y tenemos que sacarlo de la empresa porque el único que no está dispuesto a participar en nuestros robos, por ejemplo. Entonces, en cosas más prácticas de lo que pensamos, nosotros estamos contribuyendo a la guerra espiritual. Porque la guerra espiritual no es un misticismo, es práctico. Las cosas que pasan en el reino espiritual tienen directa trascendencia y efecto sobre lo natural. Y nosotros en Cristo Jesús podemos hacer de que lo que pasa aquí en forma natural tenga relevancia en lo espiritual. Porque el Señor Jesucristo, al hacernos nacer de nuevo, nos conectó con el reino espiritual, con la realidad espiritual. ¿Dónde estamos sentados nosotros? Ahora, en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? A la diestra de Dios. ¿Sobre quién? Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo lo que se nombra, y lo puso por cabeza a la iglesia. Ahí estamos ahora, en este lugar, en este momento, estamos en ese lugar. No esperemos la promesa de que vamos a ir al cielo porque ya estamos en el cielo. Estamos en la realidad celestial. Tenemos la autoridad de Jesús. Estamos con Jesús. Jesús dijo, yo los envío como el Padre me envió a mí. Ya hemos visto en todos los otros estudios, ¿cierto?, que para eso necesito ser lleno del Espíritu Santo. Dice Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y ese nada podéis hacer no es simplemente ir a predicar, hacer estudios, un campamento como este, ¿cierto? O como lo quieran ver, ¿cierto? Yo no puedo perdonar si no tengo la unción del Espíritu Santo. Yo no me puedo humillar si no tengo la unción del Espíritu Santo. Yo no puedo dar un consejo si no tengo la unción del Espíritu Santo. Yo no puedo ser luz, como veíamos también ayer, si no tengo la unción del Espíritu Santo. Hay mucha gente buena en el mundo, que hace muchas cosas buenas. Entrega su dinero para los pobres, tienen albergues donde albergan niños huérfanos, etcétera, etcétera, y hacen muchas cosas buenas, pero no tienen la unción del Espíritu Santo. Y se quedan en cosas naturales. Nosotros podemos trascender mucho más, que no significa que esté mal hacer eso. Pero lo más importante es hacerlo desde la voluntad de Dios. Y a eso nos ha llamado Dios, a ser guerreros. Vamos a terminar con un pasaje bíblico para hablar un poco más de los guerreros. Se me perdieron la hoja. Que está en el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 26. Que estamos hablando aquí del ejército de un rey que se llama Usías. Pese a que Usías después se enorgulleció en contra de Dios, pero en un principio, como vimos, él buscó a Jehová, dice, perseveró en buscar a Dios con todo su corazón y se hizo, ¿qué? Fuerte. Ayer vimos que se hizo fuerte. Sin embargo, nosotros sabemos que después se enalteció su corazón cuando se hizo fuerte. Pero en este periodo vamos a ver, en 2 de Crónicas 26:11, Osías disponía además de un ejército en pie de guerra, que salía a campaña organizado por destacamentos, según el registro hecho por Seriel, el cronista real, y por Maasías, el oficial, bajo la dirección de Ananías, uno de los comandantes del rey. Amén. Gracias, pastora. Entonces, aquí vemos, quédense en estos pasajes bíblicos. Vemos primero que eran escuadrones de guerreros. Después dice, cierto, que salían a la guerra. Y ese es un tema importante. Nosotros no podemos esquivar la guerra espiritual. Si yo veo que mi familia está presa por el diablo, porque
Hermanos, las personas que no son salvas, ¿dónde están? ¿Bajo la potestad de quién? Bajo la potestad de Satanás. En Colosenses 1 dice que el Padre nos ha trasladado de la potestad de Satanás al reino de su Hijo amado por medio de la propiciación de nuestros pecados en su sangre. Cuando Dios envía, a Pablo, ¿cierto? Le dice para que salgan de la potestad de las tinieblas y del diablo y se conviertan a la luz de Jesucristo. Entonces, nosotros no nos podemos quedar indiferentes. Está bien de que yo tengo que amarlos, todo lo demás, pero tengo que trabajar por la salvación. Y eso no significa que les tengo que estar predicando todos los días y diciendo, oye, conviértete, pecador. Eso conlleva un trabajo de oración, de aplicar misericordia, aplicar justicia, aplicar amor. Porque así estoy estableciendo el reino de Dios en mi casa o en mi familia. ¿Amén? Ya. Entonces, tenemos que salir a la guerra, ir a confrontar a Satanás. No podemos dejar de que se lleve o que él gane. Nosotros somos el ejército invasor. Tenemos las armas espirituales. Pero como vimos hoy día, ¿cierto? Requiere ¿qué cosa? Paciencia. Esa es un arma espiritual también. Pero nosotros somos hijos de lo instantáneo. Hijos del microondas, hijos del refrigerador, hijos de la tele y ahora hijos del celular, del internet, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Que ya ni siquiera, y perdón que diga esto, pero muchas veces ni siquiera están con la Biblia en la mano. Están con el celular. Y no es malo. No es malo. Pero digo, sí, somos hijos de lo instantáneo. Quiero buscar un texto bíblico y pongo ahí en vez de estar buscando, ¿cierto? Entonces, queremos todas las cosas rápidas. Pero en el reino de Dios, la paciencia, la espera, es un arma fundamental que no se puede saltar. Y nosotros tenemos que saber de que nosotros fuimos formados en nuestra manera de vivir por no tener paciencia, no sufrir la frustración. Hoy día también tú viste, ¿cierto?, un texto bíblico que dice, bienaventurado el varón que sufre la tentación. Hay otra, hay otra que dice que soporta, pero esa palabra es sufrir. Yo me la sufro, me la banco. No voy a intentar escapar, la voy a confrontar. Eso significa ir a la guerra. Si tengo que pedir perdón, voy a ir a pedir perdón. Jesús dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra él. Si tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda porque no me interesa tu ofrenda. Y reconcíliate con tu hermano. Entonces vemos cómo realmente es la mentalidad de Dios en el reino. Eso significa confrontar la guerra. Y eso nos va a dar la capacidad, la unción y el respaldo eterno para que cuando veamos a un hermano nuestro que se le está manifestando un demonio, vayamos y digamos, sale en el nombre de Jesús y va a tener que salir. ¿Amén? Entonces, tenemos que ser gente que vaya a confrontar, que vaya a establecer el reino, que no tenga temor. Yo voy a establecer el reino en mi trabajo. No voy a esconder que soy cristiano, no voy a esconder mi justicia. Si yo no estoy de acuerdo con esto y eso está pasando, tengo que dar luz, tengo que hacerlo manifiesto. Porque si no me hago partícipe de las tinieblas. Porque a veces con el silencio consiento. Eso es ir a la guerra, eso es ir a la batalla. Entonces, una de las características de estos guerreros era que salían a la guerra. ¿Amén? ¿Qué más? Y salían en ejército. Miren qué interesante, porque no salían solos. Salían en ejército. Y eso significa que se sujetaban. En Joel 2 dice de que correrán y no se pondrán tropiezo entre ellos. Entonces vemos de que estaban en un ejército, cada uno sabía qué hacer y ninguno se ponía tropiezo a su hermano. ¿Amén? Ya, ¿qué más? Dice en el versículo 12, todo el número de los jefes de familias valientes y esforzados eran 2.600 hombres. Aquí estaban bajo la autoridad correcta. Miren que los que comandaban el ejército eran jefes de ¿qué?
de familias. Aquí habla de hartas familias, ¿cierto? Pero Pablo no explica claramente de que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Están organizados, ordenados. Estaban ordenados, pero, ¿cómo se llama? Al punto que voy, que no despreocuparon a su familia. Y eso no significa que nuestras familias estén convertidas. Ojo. Significa que yo estoy haciendo lo que debo hacer con mi familia. Yo no puedo convertir a mi familia. Depende de lo que hace el Espíritu Santo y depende de la decisión de ellos. Pero yo estoy haciendo lo que debo hacer, aplicando misericordia, aplicando amor, aplicando justicia, esperando, guardar silencio, esperando en fe. Porque yo, por mucho que le inculque, ¿cómo se llama? A mi hijo, pero yo no estoy libre y espero que no pase de que él, cuando cumpla años, me diga, yo soy ateo. ¿Cómo se llama? ¿Y qué voy a hacer? ¿Decirle conviértete si no te golpeo? No puedo. Es su decisión. Pero yo no voy a dejar de ser padre. Y así estoy cumpliendo mi rol en la familia. ¿Amén? Ya. Entonces, ¿qué más? Dice que eran valientes y esforzados. Ya vimos esto, ¿cierto? ¿Qué es ser valiente y qué es ser esforzado? ¿Ya? También dice, estaban bajo la mano de estos en el versículo 13, ¿cierto? Estaba el ejército de guerra. También dice que eran guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los enemigos de Jesucristo. No es que Jesús vaya a echar abajo a la gente que a mí me cae mal porque son mis enemigos. Yo soy el que me comprometo a tal punto con la causa de mi Señor que me salvó y que vive en mí, que todos los enemigos de Jesús se convierten en mis enemigos. No dice en las Escrituras de que aborrezco los que te aborrecen. El diablo es un demonio. Entonces, necesito inmiscuirme, comprometerme a tal punto con la causa de Jesús que se vaya haciendo mía. Eso es parte de la identidad. Me identifico con la causa de Jesús. No es la causa de Jesús, pasa a ser mi causa. Y así mi corazón se va transformando, ¿cierto? Y se va haciendo conforme al corazón de Dios. Y lo que Dios ama, yo lo empiezo a amar. Y lo que Dios aborrece, yo lo empiezo a aborrecer. ¿Ven? Entonces, requiere aquí, dice que eran guerreros poderosos, fuertes, valientes, para ayudar al rey contra sus enemigos. ¿Ven? Entonces, había un compromiso de ayudar al rey contra sus enemigos. Y eso requiere de que yo entienda. Miren, en las Escrituras dice de que Jesús está en el cielo, ¿cierto? Hasta que sus enemigos sean puestos, ¿por qué? Por estrado de sus pies. ¿Quién va a hacer que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies? La iglesia. Y es más, cuando venga Jesús a terminar de poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, ¿a quién va a usar? A la iglesia. A la iglesia vencedora. Nosotros estamos estudiando escatología y hemos visto de que no todos los cristianos van a ser resucitados o transformados, sino los vencedores. La promesa, Jesús dice claramente, los que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección. Lo dice el mismo Señor Jesús. ¿Quiénes van a resucitar en la primera resurrección? Los que sean dignos. Y los dignos tienen ciertas características. Es un sinónimo de escogidos y es un sinónimo de vencedores. Es lo mismo. Los que crucificaron su carne. Dignos, fieles, llenos de fe, llenos de amor, llenos de misericordia, que aborrecen la maldad, aborrecen la injusticia, no se gozan en la impiedad, sino en la verdad. Son sufridos, valientes, esforzados, arrebatan el reino de los cielos. A eso nos llamó Dios, a ser guerreros. Y así ustedes van a vencer. Lo que están haciendo ahora ustedes es guerra espiritual. Están apartando tiempo, dinero, cansancio, ¿cierto?
¿Por qué? Por crecer espiritualmente. Ustedes no saben lo que está pasando en el mundo espiritual mientras estamos haciendo esto aquí, en un cerro, en la punta de Villa Alemana, en un lugar que quizás nadie tiene idea que existe. Pero ¿qué dice Jesús? No temáis manada, ¿qué? Manada de miles, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido, ¿qué? Daros el reino. Y cuando habla de daros el reino, no es solamente que entren en el reino, sino daros el reinado. Somos llamados a reinar. Ese es el llamado que tenemos. ¿Vamos a ser suficientemente valientes y esforzados para tomar el llamado que Dios nos hace? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Es que yo no tengo, es que yo no soy, es que tengo miedo. No. Las herramientas están. Dios dice, sí, yo sé que estás asustado, que tienes miedo, que tienes debilidades, que tienes lucha, etcétera, etcétera, que caíste. Yo lo sé. Pero ahí está. Tienes que arrebatar. Y eso requiere esfuerzo. Valentía. Corazón. Como vimos, cierto, en un pasaje que decía, sé varón. O sé mujer, se podría poner también. Un verdadero hombre, una verdadera mujer, aguerrida. A eso nos llama el Señor, a ser guerreros. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Voy a poner una alabanza. Amén. Vamos a orar.